Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Después de haber pasado este santo sábado 27 de agosto, alabando a nuestro Creador y Redentor, estamos ya en el atardecer para iniciar una nueva semana y así estudiar una nueva lección, la cual se titulará Templanza en el crisol. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, gracias por su grande amor y misericordia, porque siendo pecadores nosotros, usted nos ama y anhela lo mejor. Gracias por haber pasado este santo sábado tan cerca del trono de la gracia con nuestro Redentor Cristo Jesús. Y ahora, casi por iniciar una nueva semana, suplicamos que usted reine en nuestras vidas y así demos honra, gloria y alabanza a su nombre. Enséñenos, oh Señor, a través de esta nueva lección, a reflejarle a usted en nuestros caracteres. Todo lo suplicamos sin merecerlo, pero en el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Templanza en el crisol. ¿Qué es lo que necesito para poder salir victorioso ante las pruebas del crisol, de los diferentes crisoles? Necesito la templanza. ¿Y qué es la templanza? La templanza es parte del fruto del Espíritu. O sea, necesito que el Espíritu Santo viva permanentemente en mí. Debo ser templo y morada del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, hermanas, necesitamos la templanza en el crisol. Necesito al Espíritu Santo en mí. Y al tener al Espíritu Santo en mí, estaré viviendo, estaré reflejando el carácter de mi Señor Jesucristo.
Por eso, Dios busca hombres y mujeres que no se vendan, que sean fieles como la brújula al polo. El anhelo de Dios es que usted y yo seamos cristianos, donde nada ni nadie nos aparte de lo que hemos creído. Ni la muerte, ni el sufrimiento, ni el dolor, nada que nos aparte, sino que vivamos el día a día bajo la dirección del Espíritu Santo. El enemigo quiere que volvamos atrás, que maldigamos a Jesús. ¿Se recuerdan cuando Job, en medio del crisol, viene la esposa y le dice: maldice a Jehová? El enemigo era el que a través de ella estaba tentando a Job. Pero Job mantuvo su pureza, confiando en su Dios, manteniendo ese dominio propio. Y al tener ese dominio, tenía el control de su mente, que la tenía puesta en Jesús. Así nosotros, así tú y yo, hermano, hermana, es como vamos a poder salir victorioso. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos dice el versículo de memoria: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, dichosos, felices, ¿quiénes? Los mansos. ¿Y quiénes son los mansos? Aquellos que han reconocido su vida de pecado y han entregado su yo a Jesús. Aquellos que se han arrepentido y han permitido que la sangre de Jesús los limpie de todo pecado, y ahora viven para reflejar el carácter de Jesús, reflejar el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Así que es necesario, es indispensable que cada uno de nosotros entreguemos el yo a quien le pertenece, y le pertenece al Señor Jesús. Y de esa manera recibiremos la tierra por heredad. O sea, recibiremos vida eterna y viviremos por la eternidad en el reino eterno de Jesús. Así es que en esta bienaventuranza, que es la número 3,
encontramos ese mensaje para que busquemos, anhelemos, perseveremos en reflejar el carácter de Jesús. Nos sigue diciendo ahí en la introducción, no escuchamos que se utilice mucho la palabra manso, excepto tal vez cuando leemos sobre Jesús y sobre Moisés y otros pocos hombres. Pero vemos allí en Moisés, busquemos allí en Números 12, verso 3. Mire, nos dice, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué se habla así de Moisés? Porque él entregó el yo a Cristo. Y él pudo vivir siendo sumiso a la voz de Jesús. Y el único momento en que él se descuidó, sabemos, a través de la historia que pasó. Pero no hay otro hombre que haya vivido bajo la dirección de Jesús, siendo un líder, teniendo una grande responsabilidad. Ahora usted también es llamado a vivir como Cristo vivió. ¿Es posible? Sí. Por eso es que estas lecciones nos están educando, enseñando a vivir de acuerdo a cómo vivió nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos por la eternidad en la tierra nueva. Nos sigue diciendo, dice, no escuchamos que se utilice mucho la palabra manso, excepto tal vez cuando leemos sobre Moisés o estudiamos las bienaventuranzas. Tampoco es difícil descubrir por qué. La mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. El Señor Jesús soportó el agravio, los insultos, todo lo que dijeron de él y le hicieron a él. Él mantuvo la cordura, mantuvo su humildad, mantuvo su vida unida con su Padre, dando ejemplo a nosotros, seres humanos, cómo debemos vivir, soportar los agravios que nos den, que nos hagan, y además dice, no guardar resentimientos, porque nosotros algo nos dice alguien o nos hace y eso lo guardamos y nos hacemos fríos con esa persona, lo ignoramos
y ya ni siquiera le hablamos. Cuando debemos de mantenernos siempre con amor a esa persona, porque esa persona va a necesitar que le ayudemos. Pero si yo guardé resentimientos, me enfriaré con él, me alejaré de él y no le prestaré ayuda, y el enemigo estará destruyéndole. Así es de que, hermanos, la mansedumbre debemos de recordar, soporta el agravio. Así es que soportemos en el nombre de Jesús esos insultos, esos chismes, esas cosas que se levantan contra ti. Pero tú mantén el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la misericordia. No importa que te haya hecho tal o cual persona, manifiesta para con él el carácter de Jesús. No es de extrañarnos que no escuchemos mucho al respecto. Difícilmente es un rasgo respetable en la cultura actual. Dice, difícilmente es un rasgo respetable en la cultura actual. ¿Por qué? Porque la mansedumbre hoy por hoy está catalogada como debilidad de carácter. ¿Por qué? Porque el yo está tan elevado, tan enraizado en el corazón humano, que decimos, el que me la hace, me la paga. Y no debe ser así. Debemos perdonar, no guardar resentimientos, olvidar el agravio. A veces la Biblia traduce esta palabra como humilde. Nuevamente, la humildad tampoco es un rasgo de carácter que la mayoría de las culturas consideran deseable. La palabra humilde tampoco está en las palabras en el tiempo del siglo XXI. Pero en el cristiano sí debería ser algo importante. Sigue diciéndonos, pero la mansedumbre, soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento, es una de las características más poderosas de Jesús y de sus seguidores. Leyó, subraye esa parte. Que la mansedumbre, soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento, es una característica de Jesús y debe ser también de sus seguidores. Y con todo, no es un fin en sí mismo. La mansedumbre de espíritu puede ser un arma poderosa en manos de quienes se encuentran en medio del dolor y
el sufrimiento. Usted y yo pasaremos, o ya estamos pasando, esos momentos difíciles, pero está por llegar que el horno va a ser calentado 7 veces. O sea que vendrán mayores dificultades en nuestro crisol. Y vamos a necesitar con urgencia la mansedumbre, la templanza. Voy a necesitar el fruto del Espíritu para poder soportar y salir victorioso. Necesitaré ese dominio propio. Así es de que dice, la mansedumbre de espíritu puede ser un arma poderosa en manos de quienes se encuentran en medio del dolor y el sufrimiento. Ejemplo, Esteban. Veámonos en Esteban. Él vivía para honrar a Jesús. Él enseñaba de Jesús. Por eso fue encarcelado y sentenciado a muerte, ser apedreado. Si él no hubiese entregado su yo a Jesús, si él no hubiese recibido al Espíritu Santo y fuese templo de él, él no hubiese dicho, Padre, perdónales, no les tomes en cuenta su pecado, no hubiese dado testimonio de que era un seguidor de Jesús. Ese testimonio sirvió para que varios aceptasen a Jesús más adelante, entre ellos Saulo de Tarso. Así, en el tiempo del fin, cuando habrá muchos mártires, el testimonio será el arma más poderosa para tocar corazones. Sigue diciéndonos, de hecho, el crisol es un buen lugar para aprender la mansedumbre de corazón, porque con nuestra mansedumbre, aún hechos pedazos, podemos ser testigos poderosos de Dios. Así es de que, ante el dolor y el sufrimiento, el dominio propio, la templanza, será un testigo para que otros lleguen a conocer y aceptar a Jesús. Mire lo que nos dice el Espíritu de profecía. En el Sermón del Monte, Cristo declara quiénes son realmente benditos. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que no se exaltan a sí mismos, sino que son cándidos, humildes, no orgullosos para recibir enseñanza, no vanos y ambiciosos de los honores del mundo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, o sea, los que son penitentes, sumisos y que se lamentan de sus fracasos y errores, porque entristecen el Espíritu de Dios, porque ellos recibirán
consolación. Bienaventurados los mansos, o sea, los que son dóciles y perdonadores, que cuando los insultan, no responden con insultos, sino que manifiestan un espíritu enseñable y que no se tienen en alta estima, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que poseen las cualidades enumeradas aquí no solo serán bendecidos por Dios en esta vida, sino que serán coronados con gloria, honor e inmortalidad en su reino. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 557. En el Sermón del Monte, las primeras oraciones provenientes de sus labios tenían el propósito de echar por tierra aquellas ambiciones. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este sermón completo no fue sino una exposición de la ley. Cristo presentó las abarcantes demandas de la ley de Dios, trató de corregir las altas pretensiones de ellos, exaltando los verdaderos sentimientos y proclamando una bendición sobre ciertos rasgos de carácter diametralmente opuestos a los atributos que ellos acariciaban. Delante de ellos presentó un reino en el cual no tiene cabida las ambiciones humanas ni las pasiones terrenales. Eso está en Exaltada Jesús, página 129. La mansedumbre es una preciosa característica cristiana. La mansedumbre y humildad de Cristo se aprende solo llevando el yugo de Cristo. Ese yugo significa entera sumisión. El universo celestial contempla una ausencia de humildad y mansedumbre del corazón. La exaltación propia, el sentimiento de una importancia exagerada, hacen al agente humano tan importante ante su propia estimación que le hacen sentir que no tiene necesidad de un Salvador, que no necesita llevar el yugo de Cristo. Pero la invitación a cada alma es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La sumisión que Cristo demanda, realizada por obra del Espíritu Santo, debe haber una transformación del ser entero: corazón, espíritu y carácter. Solamente en el altar del sacrificio y de la mano de Dios puede el hombre egoísta y codicioso recibir la tea celestial que le revela su propia incompetencia y que lo conduce a someterse al yugo de Cristo, a aprender su mansedumbre y humildad. Eso está en los lugares celestiales, página 238. Así que, hermanos, esta semana
hay otra lección para cada uno de nosotros, para que nuestro carácter refleje al Señor Jesús, a que vendrán muchos agravios contra usted por ser seguidor de Jesús. El enemigo buscará la manera de revivir en usted el yo, pero usted lo ha entregado a Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y de esa manera, vengan las dificultades que vengan, usted mantendrá su vida diaria reflejando a Jesús y dependiendo de Él, y recibirá de Dios la fortaleza para pasar por ese momento de dificultad o de gran dificultad. Un vistazo a la semana. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cuál es la relación entre el sufrimiento y la mansedumbre? ¿Cómo podemos nosotros, con nuestra mansedumbre y aún hechos pedazos, dar testimonio a los demás? La mansedumbre, ¿cómo puede realmente ser una fortaleza y una debilidad del cristiano? Estas preguntas van a ser contestadas en el transcurso de esta semana al estudiar la lección. Así que, hermanos, hermanas, tomemos tiempo de calidad para estudiar esta lección. Que el Señor les bendiga, hermanas, hermanos, que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.